History.com o en español historia.com aportan ellos, esto es una página seria, ellos aportan una visión general de la historia del Halloween. Ellos dicen que Halloween se originó en el antiguo festival celta de Samaín. Estoy dando un poco de historia. Samaín significa el señor de la muerte y sus demonios, eso significa. Ellos están hablando del origen del Halloween. Y este es celebrado 2000 años atrás en Irlanda, el Reino Unido y en el norte de Francia. Y esto marcaba, o sea, estamos hablando del Señor de la Muerte o de los demonios, marcaba el fin del verano, de las cosechas y del inicio del invierno. Y los sacerdotes celtas, estoy dando historia de 2000 años atrás, eran de una orden llamada druida. Y esta orden fueron personas brujas, chamanes que existieron 200 años antes de la primera venida de Cristo, y ellos son de Gran Bretaña, de Irlanda, y ellos hacían sacrificios humanos debajo de un árbol de roble llamado druidas. Y druida significa sacerdote del culto del árbol del roble. Estoy dando una historia que es una historia verídica, real. Esto no es Mickey Mouse, esto es real. Entonces, cuando el Imperio Romano conquistó los territorios celtas en el año 43 después de Jesucristo, Samaín se fusionó o se mezcló con festivales romanos como la Feralia y la Pomonia, eso son historia, y con la cristianización. Ya en el siglo 7 después de Cristo, o sea, años 700 después de Cristo, la iglesia, ojo con esto, celebró o estableció el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, tomando de las festividades del culto del roble o de los sacerdotes druidas o del Samaín. Entonces se mezcló tanto estos sacrificios paganos, en otras palabras, lo mezcló la iglesia en el año, en el siglo 7, año 700, en otras palabras, y se fusionó o se mezcló con el Día de Todos los Santos del cristianismo. Entonces hubo una mezcla allí. Y eso fue el 1 de noviembre. Y la víspera se conoció como All Hallows, de ahí viene la palabra Halloween o Hallow Eve, lógicamente Halloween, que evolucionó a la palabra que hoy en día nosotros conocemos en inglés, Halloween. Esta práctica pagana, sigo con la historia, vino aquí a los Estados Unidos alrededor del año 1845. Trajeron esta práctica desde los países que nombré, cuando miles de inmigrantes irlandeses inundaron allá Nueva York a causa de una escasez de alimentos. Y en los años 1950, estoy hablando ya en los Estados Unidos, se popularizó esta celebración del Halloween. Ahora, esta fiesta, entre comillas, no es un asunto tanto cultural, sino que también es un asunto más espiritual. Es un problema espiritual. Y lo voy a decir en estos dos domingos que voy a estar hablando, porque no solamente es un asunto cultural, sino que más que todo es un problema espiritual, porque se trata de lo oculto, se trata de cosas espirituales, de eso se trata. Así que tomen sus boletines. ¿Qué celebra Halloween? Para ir de una vez marcando la diferencia. Y para todos los niños que me escuchan por el YouTube, voy a enseñar qué celebra el Halloween. No es como te lo enseñan en las escuelas, no es como se los enseñan allá afuera. No es como se los enseñan en todas partes y en la televisión y en las redes sociales y el TikTok, el Twitter, el Instagram o X, etcétera, etcétera, las plataformas, YouTube, Vimeo, lo que sea. No es como se los presentan los streaming, sino cómo dice Dios, cómo lo presenta Dios el Halloween. O sea, ¿qué dice Dios del Halloween? Veamos, ¿qué celebra en este caso? Ahora, voy a estar dando qué celebra el Halloween, pero desde el punto de vista sociológico. Puedo presentar el mismo tema desde varios puntos de vista. Hay muchos puntos de vista que lo podría presentar y yo ya he predicado sobre esto, pero con otros puntos de vista.
En esta ocasión, aquí en la Iglesia Bautista del Calvario, lo voy a presentar, pero desde el punto de vista sociológico. O sea, ¿qué dice la sociedad allá afuera? ¿Cómo lo vive allá afuera? ¿Cómo lo practica allá afuera? Estamos en el siglo XXI y no es posible que yo siga enseñando Halloween si no lo pongo desde una perspectiva sociológica. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Puedo darle diferentes perspectivas sin repetir absolutamente nada cuando hablamos del Halloween. ¿Por qué? Porque el tema del Halloween es un tema muy complejo, es un tema muy extenso, es un tema muy grande, pero mi amor, mi deseo es enseñar a los niños del día de hoy, por eso lo pongo desde el punto de vista sociológico, y nosotros como padres, como abuelos, somos responsables de agarrar este boletín, tomar muchas notas de lo que voy a hablar y enseñar a sus hijos, enseñar a sus nietos, enseñar a las generaciones que vienen. Así que lo voy a poner muy fácil, lo voy a hacer muy práctico. ¿Por qué? Porque voy a darlo desde el punto de vista sociológico. Escriba en primer lugar, ¿qué celebra Halloween? Usted lo ve en la pantalla. Halloween celebra la hechicería, celebra la brujería. Eso es lo que celebra. Por eso esta fiesta, entre comillas, es llamada Noche de Brujas. Es lógico, está claro, no hay nada que ocultar, no ocultan nada. Por eso se le llama Noche de Brujas. Es la fiesta de la brujería, Halloween. Y Dios coloca el Halloween en la lista de las más grandes abominaciones. La coloca Dios. ¿Dónde está eso? Vayamos a la Biblia, Gálatas, si lo ponemos en la pantalla, capítulo 5, el verso 19 al verso 21. Mira lo que dice Dios sobre la hechicería. Y ya sabemos que Halloween, en primer lugar, celebra la hechicería o la brujería. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, lo dice Dios. Tremendo, tremendo. Y dentro de la lista de las grandes abominaciones que Dios aborrece está la hechicería. Y Halloween celebra la hechicería. Por eso es claro, ellos dicen Noche de Brujas. ¿Por qué? La semana que viene les voy a traer la agenda de los satanistas y qué es lo que ellos hacen y cómo se preparan, porque para ellos el Halloween empieza un mes antes. Y la semana que viene se los voy a traer en una cartilla escrito cuál es la agenda de ellos y qué hacen en temporadas de Halloween. Esto es un asunto espiritual. Esto es un asunto muy serio. Y nuestros niños necesitan saberlo, necesitan conocerlo para pasar a las siguientes generaciones, porque no se está hablando de estos temas en el mundo entero, no se habla, no se dice, no se enseñan estos temas. Aquí dejamos en la pantalla, vamos a estudiar la palabra hechicería. ¿Qué quiere decirnos Dios en el idioma original, en el griego, en que se escribió la palabra hechicería? Esto es importante. La palabra en griego es pharmakeia. Así, voy a describirlo. F-A, si gusta escríbalo, esto es importantísimo. Maestros de escuelas dominical, esto es importante para que tomen este sermón y le enseñen qué significa hechicerías. F-A-R M-A, K de kilo, I, póngale tilde en la I, y termina con la letra A, así. Pharmakeia, eso significa hechicerías en el griego original. No es lo que nos dicen allá afuera, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, no, es lo real, es lo que dice Dios. Pharmakeia significa droguería de prácticas espiritistas en el griego original, en el contexto cultural de la Biblia. Eso es lo que significa. Significa droguería de prácticas espiritistas. Eso significa. Significa hechicería. Escríbalo. Significa artes mágicas o magia negra en conexión con idolatría. Eso es lo que significa en el idioma original.
Eso es lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Farmaqueía, droguería de prácticas, ocultistas, espiritistas, satanistas, hechicerías, artes mágicas en conexión con todo lo que es idolatría. Droguista, farmacista o envenenador, eso tiene connotaciones, esas son las ideas de hechicería. Droguista, ojo con esto, farmacista, envenenador, es decir, mago, hechicero. En el contexto cultural de ese pasaje que se escribió 2000 años atrás, eso es lo que significa. Ese es el significado real, original. Y farmaqueía en el mundo greco-romano se refería tanto a las prácticas médicas como también a las prácticas ocultistas, y todo va a depender del contexto. Cuando nosotros vayamos a la Biblia y encontremos la palabra hechicería o la palabra farmaqueía, tenemos que ver a qué se refiere. Si se refiere a las prácticas médicas o se refiere a las prácticas ocultistas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a estudiar el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que se está diciendo antes, lo que se viene diciendo antes, unos versículos antes, capítulos antes, y lo que se dice, se sigue diciendo después, unos versículos después o unos capítulos después. Eso es contexto. Se dice, cuando se estudia hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia, siempre los maestros tenemos un dicho que decimos: un texto sin su contexto es un pretexto para decir todo lo que yo quiera que diga y no lo que realmente quiere decir la Biblia, lo que realmente quiere decir Dios. Entonces aquí hemos visto un contexto, y en el contexto greco-romano, estamos hablando del contexto cultural de ese tiempo, significaba práctica médica como también prácticas ocultistas. ¿Cómo yo sé cuándo se refiere a una o a otra? Voy a leer el contexto. Por eso, los cristianos nos caracterizamos como personas de lectura, personas que leen. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Jesús es conocido como el pueblo de la Biblia. ¿Sabían ustedes que nosotros como bautistas, como denominación bautistas, somos conocidos en el mundo entero como la gente de la Biblia? Así nos conoce, la gente de la Biblia. Cuando le preguntan, ¿de qué denominación eres? Y usted le dice, voy a una iglesia bautista, entonces inmediatamente los que saben dicen, oh, ellos son el pueblo de la Biblia. ¿Por qué? Porque no creemos ninguna otra cosa más que lo que nos dice Dios en la Biblia. Ojo con esto. Pero para yo saber lo que dice Dios en la Biblia, tengo que ir a estudiar el contexto de los pasajes que yo estoy estudiando. Así que farmaqueía se refiere a las prácticas médicas como a las prácticas ocultistas. Esta palabra, si gusta escríbala, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Solo 3 veces. Aparece en Gálatas 5:20. Si gusta, escríbalo. 3 veces aparece en todo el Nuevo Testamento. No el antiguo, solo el nuevo. La primera aparece en Gálatas capítulo 5, el verso 20. Y se traduce como hechicerías o brujería. Y aparece en la lista de las obras de la carne que el apóstol Pablo enumera. La segunda palabra que aparece de las 3 está en Apocalipsis capítulo 9, el verso 21. Y aquí es traducida como hechicerías. Y se menciona junto con otros pecados como el asesinato, como la idolatría, como el robo. Y se va a acrecentar todo esto durante la grande tribulación. Yo he predicado series de todo el libro de Apocalipsis. Y cuando llegamos a este capítulo 9, el verso 21, estudiamos los últimos 7 pecados de la humanidad. Los últimos 7 pecados que se incrementan, que aumentan. Y uno de ellos es la hechicería. Va a haber una cantidad enorme de brujería. Va a crecer al 1000 por 1 la brujería en los tiempos de la grande tribulación. ¿Qué otro más? La idolatría. Va a haber más idolatría. Otro de los pecados, el robo. Va a haber una gran cantidad de robos. Se va a incrementar los ladrones. Se van a incrementar los asesinatos. Se va a incrementar la droga, etcétera, etcétera.
Es increíble, pero la droga no se va a poder parar, se va a incrementar enormemente. Esos son los últimos pecados de la humanidad cuando esté pasando por la grande tribulación. Y aquí está la hechicería. La tercer pasaje bíblico, el tercero que se encuentra para esta palabra, está en Apocalipsis 18:23. Aquí encontramos la palabra traducida otra vez como hechicerías. Y está describiendo cómo todas las naciones son engañadas por las hechicerías de la confusión babilónica al final de la grande tribulación. El libro de Apocalipsis es una maravilla. A mí me encanta enseñar versículo por versículo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos, nos destapa el cerebro y decimos, oh, wow, por eso estamos como estamos. Porque vamos rumbo al fin de todo el tiempo de la humanidad, increíblemente. Así que, mira, esta palabra que estamos estudiando allí, hechicería, farmaqueía, en la exégesis revela que hechicerías, según Gálatas 5:20, se refiere a las prácticas que involucran el uso de sustancias o rituales para manipular la realidad, para invocar poderes espirituales, lo cual se considera incompatible con una vida cristiana auténtica. Por eso es que los brujos, los chamanes, los hechiceros, ¿qué utilizan? Conjuros. ¿Qué más utilizan? Sustancias, hacen preparativos. ¿Qué más utilizan? Un sinnúmero de cosas y factores. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Dios habla de ellos y Dios menciona qué hacen ellos. Y Dios nos alerta. ¿Por qué Dios habla de eso? Para alertarnos a nosotros, para tener muchísimo cuidado. Ahora, las formas modernas, por eso dije desde el punto de vista sociológico lo voy a hablar. Ya vimos el contexto cultural. Ya vimos lo que Dios quiso decirnos 2000 años atrás con la palabra. Ahora, vámonos al siglo XXI. Las formas modernas de practicar farmaqueía o el Halloween, en esta ocasión es el Halloween, incluyen prácticas de rituales de hechizo y brujería. ¿Cuántos creen que eso todavía sigue existiendo el día de hoy o ya se paró? ¿Sigue existiendo, sí o no? Las prácticas modernas de practicar farmaqueía en el Halloween son rituales y hechizos y brujería. Número 2, lecturas de las cartas de tarot o las runas. La lectura de las cartas de tarot, todo eso tiene que ver. Esas son formas modernas hoy de practicar farmaqueía a través del Halloween. Número 3, maldiciones, encantamiento contra otros, son formas modernas de practicar farmaqueía. Otra, invocaciones o conjuros a entidades espirituales. Otra, rituales o posesión o canalización de espíritus. Eso se enseña y se practica el día de hoy. Otra, el uso de la tabla de la Ouija o los péndulos para la adivinación o la tabla de la Ouija. Por eso esto es para los niños, esto es para los jóvenes. Ellos usan muchísimo en estas temporadas la tabla de la Ouija y han habido muchas muertes, muchísimas muertes practicando todo esto. O el péndulo para adivinar. Ojo con esto, son prácticas modernas como la práctica de la adivinación, como leer las líneas de las manos. Leer esas líneas son prácticas de adivinación que se practican hoy en día, son formas modernas. Otra, las prácticas o el uso de amuletos. Muchos amuletos se están utilizando, se guardan. Otras cosas más como los amuletos, huesos de muertos, talismanes mágicos que se utilizan. El San Antonio al revés para tener un buen novio, una buena novia, todo eso procede de allí. Esos huesos de muerto, esos alfileres, etcétera, etcétera. Estamos mirando prácticas modernas de farmaqueía que se utilizan hoy en día, especialmente en temporadas de Halloween. Por ejemplo, disfraces ocultistas. Se están utilizando muchísimos disfraces ocultistas. Disfraces para celebrar fiestas con máscaras y todo, donde hay infidelidades conyugales, esos tipos de fiestas así secretas, etcétera, etcétera. Didi, ¿cuántos están escuchando ahora ese problemón que hay con Didi? Ya no es el problemón que hubo allá en la isla de Jeffrey, ahora viene Didi, mañana van a ser otros, y yo estoy seguro quién va a ser el siguiente.
porque ya se está anunciando el siguiente. Mira, todo ese tipo de cosas, ¿no? Con máscaras, amuletos, disfraces, decoraciones macabras, bromas terroríficas, etcétera, etcétera. Otras, sesiones de espiritismos, son prácticas modernas de practicar farmaquía en el mal sentido. Espiritismo, comunicación con los muertos, juegos de ocultismo y consumo de sustancias psicoactivas. Sí, hay muchísimo, hoy en día se ha incrementado las drogas y en muchos estados en los Estados Unidos ya es permitido. Muchísimos tipos de drogas, drogas como las psicoactivas en el contexto espiritistas, dulces encantados, dulces con drogas psicoactivas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese asunto de las terapias, pero recuerden que farmaquía son sustancias, son preparaciones, y eso es real. Yo viví en Texas por 6 años. Y en la temporada que yo estuve, escuché muchas noticias de todo este tipo de cosas y drogas y dulces psicoactivos, gatos negros desaparecidos, sacrificios, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Estamos mirando farmaquía del mal sentido en el siglo XXI. O sea, estamos socializando este contexto de lo que es el Halloween. Las plataformas de streaming donde se proyectan las películas. Por ejemplo, como Hollywood, Netflix, Amazon Prime Video. ¿Han escuchado eso? HBO, Disney Plus, Hulu. Son plataformas, etcétera, etcétera, donde se proyectan películas y todo este tipo de cosas. Ofrecen películas de terror, donde allí se expone el sadismo, la violencia sexual, el satanismo, las torturas, las mutilaciones de los cuerpos humanos. Se ve al rojo vivo, se ve como que fuera algo normal, natural. La mutilación y los más extraños asesinatos. Esa es la forma moderna de practicar el farmaquía en el mal sentido a través del Halloween. Y todo esto que lleva a las personas de una manera inconsciente, y los que están mirando se le mete en el subconsciente y comienzan entonces a practicar todos esos tipos de comportamiento a través de los streaming. Estos streaming, esto es importante, también están haciendo tropezar a millones y millones. ¿Por qué? Porque están presentando la brujería muy limpia. Están presentando la brujería muy sana, muy excitante. Están presentando en las películas a la brujería muy atractiva. Por ejemplo, Mary Poppins. ¿Cuántos han visto a Mary Poppins? Yo he visto eso. Yo soy maestro y soy un pastor y yo necesito mirar eso porque necesito ayudar y alertar a mi gente y ayudar a mi gente. Mira, Mary Poppins la presentan como una nana bien bonita, atractiva, pero es una bruja, increíblemente. Ahora, Sabrina. ¿Cuántos han visto a Sabrina, la bruja? Sabrina, yo he visto muchísimo de Sabrina. Muy bonita, muy preciada, muy cálida, muy amorosa. O sea, están presentando a la brujería y todo este tipo de cosas que he mencionado como algo bonito, como algo kind, algo funny, algo cool, algo bonito, algo chévere, algo bien bacano. Así lo están presentando, pero realmente detrás de todo esto está el enemigo. Hay que tener cuidado porque incluso en los cartoons, en los videojuegos, en lo que están mirando los niños de 4, 5 años, 10 años, en todos ese tipo de cosas, se están metiendo la brujería y lo están presentando como algo nice, como algo bonito, como algo chistoso, como algo. Si supieran lo que significa el satanismo, si supieran lo que significa el mismo diablo, si supieran lo que saben y quiénes son los demonios, yo les aseguro que ninguno de nosotros como padres permitiría que sus hijos miraran eso. Ahora, nosotros como adultos podemos mirar, ¿para qué? Para ver, para alertar, para conocer, para enseñar, porque ya somos adultos, no vamos a ser engañados. Pero los niños son como una esponja, que todo lo que miran lo creen. Ellos son inocentes. Todo lo que miran sí lo creen, sí lo aceptan, sí lo absorben, sí lo dan por sentado. Y eso es muy peligroso para ellos. Entonces se están presentando a la brujería muy limpia. Lo presentan muy sana, muy excitante, muy atractiva.
Harry Potter o Harry Potter. ¿Cuántos han visto? ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos libros tienen? Los libros y los manuales de las escuelas públicas en California, por ejemplo, ya aprobaron Harry Potter. Y Harry Potter está allí por todas partes y le leen y van satanistas, van brujos, van hechiceros a las escuelas, se sientan y tienen a todos los niños y comienzan a leerle Harry Potter y un sinnúmero de materiales para hacer ver y presentar a la brujería como limpia, sana, excitante, así bien cool, etcétera, etcétera. Tenemos América Latina, mundo entero que me escuchas, tenemos millones y millones de personas ocultistas, hechiceras, satanistas de la iglesia de Satanás que han salido de Anton LaVey, que está en California, han salido por todas partes del mundo y se llaman los evangelistas de Satanás, así se hacen llamar ellos, los evangelistas de Satanás, y se han metido en nuestras escuelas a leerles libros de brujerías y de magia y de hechicerías y de satanismo, y se han metido por todas partes en el arte, en la música, en la ciencia, en la política, por todas partes. Créeme lo que la política está contaminada con brujería, hechicería y satanismo. Se han metido hasta en las instituciones religiosas con tal de ¿qué? De hacer ver a la brujería, la hechicería, el satanismo como algo cool, como algo bonito, como algo sano, como algo limpio. Y muchas películas, por ejemplo, de Walt Disney, muchas de ellas como Warner Brothers, son cinematográficas, han popularizado la brujería en nuestro día como algo nice, chistoso, inocente, bien bonito. Ellos están presentando a la brujería y a las brujas como gentes muy agradables, sí, muy agradables, como gentes sanas, como gente muy queridas. Están presentando allá afuera así a las brujas y a los brujos como algo muy queridos. Antes no eran así, antes no se presentaban así. Las brujas y los brujos, los hechiceros de antes, eran viejos, o sea, eran unas viejas, unos viejos, sin dientes o dientes podridos, sin cabello, feos, jorobados, con una nariz larga. Eran feísimos. Pero hoy, en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Papá, mamá, estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado. Las brujas son las mejores modelos. Las brujas están metidas en la no por. Las brujas están metidas en los videojuegos de tus hijos. Los brujos están metidos en todas partes, en los streaming, en las plataformas, en las redes sociales, por todas partes. Incluso en las escuelas tenemos maestros que son satanistas, que son ocultistas, que practican todo este tipo de cosas y son maestros, créemelo. Vivimos en un mundo muy diferente. Hoy todo es posible, están camuflados. Ellos no se revelan fácilmente porque están disfrazados. Ese es el segundo punto que vamos a ver. Están muy, pero muy disfrazados. ¿Sabes por qué todas estas cosas que estoy mencionando? Porque no estamos solos. Tenemos un enemigo. Allá afuera nos quieren devorar. Quieren devorar nuestro matrimonio. Quieren matar la inocencia de nuestros hijos. Allá afuera quieren hacernos pedazos. ¿Quién? Satanás. Pablo dijo, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, no ignores las obras maquiavélicas del enemigo, refiriéndose a Satanás, no las ignores. El diablo es real, el diablo es real, créemelo, es real. Los demonios son reales. La historia la tenemos en la Biblia. Esto no es un cuento de hadas, esto no es algo del misticismo, esto no es algo paranoico. Esto es real. Entonces, todos estos tipos de películas están presentando a la brujería y a los brujos agradables, sanos, queridos. Antes no era así. Incluso la moda para este 2024 en Halloween. ¿Saben cuál es la moda para este 2024 en Halloween? Porque cada año el Halloween tiene una nueva moda, una nueva tendencia, una nueva moda. ¿Saben cuál es la nueva moda para el 2024? En Halloween es la mezcla del terror con lo romántico. Ese es el tema y esa es la nueva moda. Esa es la nueva tendencia para este año 2024 en las celebraciones del Halloween. Es la mezcla del terror con lo romántico. ¿Cómo lo sabemos? Mira, eso están en todas las plataformas que yo te dije. Están en Netflix, están en las películas, están en Warner Bros., etcétera, etcétera. Están en Disney, están en Amazon Prime Video, etcétera, etcétera. Todo eso está allí porque están proyectando una gran cantidad de películas y mezclando el terror con lo romántico. Y es más, la moda de los disfraces del 2024, ¿sabes cuál es? La tendencia de este año, ¿saben cuál es?
son los vestidos de novias. Esos ya están a la moda. Y para este año, de entre todos los disfraces, porque cada año tienen una nueva moda, una nueva tendencia, este año va a ser los vestidos de novias, especialmente de color negro. Pero vas a ver muchísimos tipos de disfraces de vestidos de novia. Esa es la tendencia para este nuevo año. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué habla Dios de todas estas cosas? Ya leímos un pasaje, ¿no? Y lo pone allí dentro de todas estas listas de abominaciones a la hechicería y que se pone de moda cuando son las temporadas del Halloween. Quieren presentarnos al diablo incluso como alguien que es bonito, elegante. ¿Has visto las series ya? Las series que pasan en Netflix, las series que pasan en todas las plataformas que yo he visto, están proyectándonos para este año 2024 al diablo, o sea, al mero mero, como dicen en mi querido México, al mero mero, como una persona elegante, bien elegante, con una cara inocente, bien bonito, bien guapo, de tal manera que las jóvenes se enamoren del diablo. Lo están presentando como alguien inteligente, alguien bien capaz. Lo están presentando como alguien que es bien nice, como alguien que es ayudador. Están presentando ya en las películas a Satanás como alguien que es una persona que actúa en favor de los demás, que hace milagros por los más necesitados y por los desamparados. Están presentando a Satanás como alguien que no es ofensivo, como alguien que es delicado, que es puro. Así vivimos en el siglo XXI. Pero ¿qué dice Dios de todas estas cosas? Ya que estamos hablando en la pantalla de la hechicería. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 22. Si gusta, escríbelo, o creo que lo tengo allí. No, no lo tengo. Éxodo, capítulo 22, verso 18. Ya que hablamos de todos estos hechicerías y los que practican la hechicería son los brujos. Dice Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás viva. Y aquí Dios mismo dice que Él pondrá su rostro contra tal persona que participa con la brujería y los demonios, y dice que entre su pueblo Dios no tolera a los hechiceros ni a los satanistas de entre su pueblo. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto aquí es para el pueblo de Israel. Y Dios no permite que de entre su pueblo Israel se permitan, de entre ese pueblo, ni se tolere a los hechiceros ni a los satanistas. Dios quiso preservar a Israel y por eso le dice en Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás viva. ¿Por qué? Porque para Dios su pueblo Israel es puro, es santo, porque ama a su Dios y Dios no permite hechicería, ni nada de satanismo, ni brujería de entre su pueblo. Por eso les da una orden a ellos en Israel y le dice a la hechicera, no dejarás viva, en Éxodo 22, 18. Aquí la palabra hechicera, si gusta, escríbela en este versículo de Éxodo 28, 18, hechicera, no hechicería. Hechicería es diferente a hechicera. La hechicería es el objeto, hechicera es quien practica, el practicante. Entonces aquí la palabra hechicera quiere decir cortar. Eso quiere decir, según Éxodo 22, 18, en el hebreo, es cortar. En el hebreo es kachaf, así, K de kilo, A, S, H, A, póngale tilde en la A y la F, así. Quiere decir kashaf, cortar significa. Y tiene dos ideas esta palabra kashaf. Tiene dos significados. La primera es como al preparar los ingredientes de una posición o de una poción mágica. Vamos a cortar ingredientes. ¿Para qué? Para hacer hechicerías. ¿Sí ve? Y la segunda forma de entender esta palabra es cortarse a sí mismo para atraer la atención a los dioses paganos. ¿A qué les recuerda esto de cortarse a sí mismo? ¿Se acuerdan el endemoniado de Gadareno en el Nuevo Testamento? Que vivía en los cementerios este endemoniado, así dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y que acostumbraba a atajarse, ¿se acuerdan? A eso se está refiriendo, a ese tipo de prácticas. Entonces es cortarse a sí mismo para atraer la atención a los dioses, y ese es un texto sirio en 1 Reyes capítulo 18, verso 28.
Ahora, yo conocí a muchos de ellos en el pasado que se tajaban sus cuerpos, presos, drogadictos, bandidos, todo ese tipo de personas. Yo he conocido a muchos de ellos que acostumbraban a tajarse el cuerpo y yo siempre me preguntaba, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Agarraban cuchillos, navajas, tijeras, agarraban cosas para afeitarse y se tajaban la barriga, toda parte del cuerpo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué lo haces eso? Porque según el juicio cabal de una persona, nadie quiere un mal para sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas se hagan un mal para sí mismo? Como cortarse o sajarse el cuerpo, como tomar drogas para morirse, como suicidarse, como golpear su cabeza en una pared fuerte, como mutilarse el cuerpo y cortarse partes o extremidades, etcétera, etcétera. Si según el juicio cabal de una persona, nadie desea un mal para sí mismo. ¿Por qué? Somos creados a imagen y semejanza de Dios y no está en contra de la creación. Pero entonces, ¿por qué hacen ellos eso? Bien sencillo, aquí está, aquí está. ¿Son posesiones demoníacas o son influencia demoníacas, que son dos cosas diferentes entre la posesión y la influencia? En otras palabras, todo tiene que ver con el ocultismo, con la hechicería, con lo demoníaco, con lo satánico. Porque según el juicio cabal de una persona, es que nadie quiere un mal para sí mismo. ¿A quién le gustaría reventarse la cabeza en la pared que tenemos allí de ladrillos? A nadie. Porque según nuestro juicio cabal, nadie quiere un mal para sí mismo. ¿A cuánto les gustaría cortarse un dedo en este momento? A nadie. Pero ¿qué hace que las personas hagan eso? Aquí tenemos la palabra cortar, la palabra kashaf. De allí sale esto, el por qué, los grandes interrogantes de la vida. Ahora, kashaf se refiere a la brujería y se condena en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31. Dios condena la brujería. Kashaf se refiere a la brujería, ojo con esto. No dejarás viva, cuando dice Dios en Éxodo, no dejarás viva a la hechicera, no debemos de juzgar esta práctica de aniquilar o sacar a los hechiceros a la luz de nuestra propia cultura el día de hoy, sino que tenemos que examinar este pasaje a la luz de la propia cultura y el contexto histórico de ese tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas leyes. Imagínense si nosotros tomáramos este pasaje de Éxodo 22:18 para aniquilar a los brujos, porque Dios dice a los hechiceros no dejarás vivo o sacarlos y todo, pues en el siglo XXI no aplica eso, porque aquí tenemos leyes que protegen a las personas. Aquí tenemos leyes y te irías a la cárcel. Aquí tenemos leyes donde en muchas ocasiones y en estados y dependiendo de la administración de cada 4 años hay pena capital o condena y tú irías a la silla eléctrica o te matarían, tendrías pena capital. O sea, tenemos muchas leyes en el siglo XXI. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos la Biblia o estudiamos un pasaje, podamos ver y analizar y seguir las reglas de la interpretación. Entonces, para nosotros el día de hoy no aplica, era para el pueblo de Israel, era para protegerlo de la buena doctrina, era para protegerlo de que no adorasen otros dioses, pero el día de hoy tenemos muchas leyes y no vamos a matar a todos los brujos, no aplica el día de hoy, eso no se hace, eso va en contra del mismo principio de Dios. En el libro de Éxodo él dice, no matarás. ¿Te fijas? Para nosotros no aplica el día de hoy, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la semana que viene vamos a ver cómo hacen las prácticas satanistas y voy a traer una plantilla y veamos que ellos sí matan. Veamos que ellos sí tienen toda esa libertad, entre comillas, de asesinar y de matar, no solamente a bebés, infantes o de las madres embarazadas, entregar a sus hijos desde el vientre, ya entregarlos a Satanás para ofrecerlos cuando nacen de baby, sino que también matan a las propias madres. ¿Existe eso en el siglo XXI? Sí, te lo digo con toda seguridad, que sí existe en el siglo XXI y lo vamos a ver la semana que viene. Esto es importantísimo, pero lo vamos a ver con la idea, con la mentalidad sociológica, de ver qué es lo que está pasando en el mundo de hoy y que el satanismo es real. Que todo lo que tiene que ver con ciencias ocultas, hechicerías, brujerías, son cosas reales. El Halloween se opone al primer mandamiento que dijo Cristo en el libro de Marcos,
capítulo 12, el versículo 30, Jesucristo dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Halloween se opone a este primer mandamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas que practican estas temporadas del Halloween no están haciendo lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 12, el versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mi corazón no está dividido. No voy a estar practicando, no voy a estar siguiendo la corriente del mundo, celebrando el Halloween, porque si no, y al mismo tiempo ser un cristiano, un lavado con la sangre de Jesús, porque entonces ya no soy un ser integrado. En el griego es desintegrado. Y yo no quiero ser un cristiano desintegrado, yo quiero ser un cristiano integrado. Y a eso es lo que se refiere Jesús cuando dice eres tibio o eres frío o eres caliente. Un cristiano tibio es un cristiano desintegrado. Es un cristiano que dice yo amo a Dios y yo quiero seguir sus leyes, pero sigue la corriente del mundo. Y no solamente en esas áreas, sino en todas las áreas, en el arte, en la música, en la política. Comparte con opiniones que van en contra de las Sagradas Escrituras y entonces América Latina serías un cristiano desintegrado. Eso es muy peligroso porque no eres ni tibio ni frío, o sea, ni caliente te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese tibio, ojalá fuese frío, pero no estés intermedio, ¿no? O sea, un creyente desintegrado. Increíble. Número 2, y nos vamos a casa. Estamos mirando qué celebra el Halloween, qué está celebrando. Y esto es importante enseñarle a nuestros hijos. Número 2, Halloween celebra el disfraz, celebra lo oculto. Por eso es llamado fiesta de disfraces. Es llamado la fiesta de disfraces. Y la Biblia habla de los disfraces. Sí, la Biblia tiene muchísimos pasajes que habla de los disfraces. Pero ¿bajo qué connotación? ¿Pero bajo qué paradigmas? ¿Pero bajo qué ideas? Vamos a ver varios pasajes que la Biblia habla de los disfraces. La Biblia dice, si lo ponemos en la pantalla, 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14. Mira el primer pasaje que la Biblia habla sobre los disfraces. Vamos a leerlo juntos con voz de trueno. Vamos a leerlo con una voz que tiemble el infierno en el nombre de Jesús, porque el Señor es todopoderoso. 1, 2 y 3. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, wow, la palabra disfraza. Mira, todo el pasaje está claro, pero vamos a ver la palabra disfraza. ¿Qué quiere decir? En el griego es metagematizo, así, metagematizo, termina con Z, metagematizo. Esa es la palabra en el griego para la palabra disfraza. Y significa disfraz o transformarse. Así, transformarse. Viene de esa palabra metamorfos en el griego, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. Nada más escriban disfraz o transformarse. Y según la gramática, en este verbo aquí de metagematizo, según el verbo, en este versículo, está en presente voz media. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero confundirlos. Nada más lo digo para los que examinan mi escritura o para los que examinan mis sermones. Por eso lo estoy diciendo. Está en un verbo presente de voz medio, indicando que Satanás se está transformando. Eso es lo que quiere decir. El pasaje tendría que traducirse allí por decir, y no es maravilla porque el mismo Satanás se está transformando. Esa debería de ser la traducción original. Si a mí me tocara traducir, que a mí me encantaría que me llamaran para participar de una nueva traducción de la Biblia, yo lo traduciría así, y no es maravilla porque Satanás se está transformando activamente. Pero ojo, ojo, la transformación aquí, según este verbo, es una especie de cambio o de apariencia o de forma. Eso es. Y aquí Pablo está destacando que Satanás adopta una apariencia de ángel de luz
para engañar su verdadera naturaleza, que sigue siendo malvada. La verdadera naturaleza es malvada, todos lo sabemos, pero él está adoptando apariencias de ángel de luz. Y metagemactizo es usado en el versículo 13, 14 y 15. Si gustan, miren en sus Biblias, vayan a sus Biblias y miren 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14, pero miren el versículo 12, 13, vean el versículo 13, 14 y 15. Ese es el contexto. 13, 14 y 15. El que tenemos en pantalla solo es 14, pero miren el 13, el 14 y el 15. Y en esos 3 versículos se habla de metagemactizo, de transformarse. Se repite 3 veces la palabra se transforma, se transforma, se transforma. Y ya lo he enseñado aquí, que cuando agarramos un pasaje bíblico y para saber cuál es la idea central de ese pasaje, miremos las palabras que más se repiten. Y en el verso 13, 14 y 15 se repite la palabra transforma. En el verso 13, transforma en el verso 14, transforma en el versículo 15. Tremendo, ¿no? Entonces, aquí habla del cambio exterior de algo o de alguien. Y en Filipenses 3:21 tenemos parte de este pasaje y tenemos que en este contexto, este pasaje se refiere a los falsos maestros y se refiere a Satanás. Si vemos este pasaje en su contexto de antes y qué se dice después, se está refiriendo a los falsos maestros y se está refiriendo también a Satanás. A 2 cosas o 2 personajes se está refiriendo este pasaje aquí cuando habla de disfrazarse. Y Satanás se disfraza, dice el pasaje, como ángel de luz. Y el apóstol Pablo, cuando dice eso, está resaltando que Satanás no se convierte en un ángel. Ojo con esto. No se convierte en un ángel, sino que se disfraza en un ángel. No se convierte, sino que se disfraza. Son cosas muy diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante para entender hoy en día qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios allí para nosotros? ¿Qué nos quiere decir el día de hoy a nosotros ese pasaje? ¿Cómo lo aplicamos el día de hoy ese pasaje? ¿Cómo lo vivimos el día de hoy ese pasaje? Así que no se convierte, sino que se disfraza para engañar a las personas siguiendo a los falsos maestros que hacen lo mismo al presentarse como ministros de justicia, como ministros del evangelio. Y allá afuera hay muchísimos. Hay muchísimas y muchísimos personajes que se disfrazan para presentarnos un evangelio diferente, ojo con esto, y graban muchísimos cerebros y a usted no le dan casi nada de Biblia, no le presentan una interpretación bíblica, una exégesis bíblica, no le presentan raíces etimológicas de la palabra. Es importantísimo entender esto y aparte de eso te piden muchísimo dinero. Y aparte de eso te dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado. Aparte de eso te dicen, ve a comer hierbas afuera. ¿Por qué? Porque allí Dios te va a bendecir hoy, pero tienes que hacerlo en 10 minutos. Y corre la gente a comer hierbas. En serio. Afuera te dicen que hay la unción de la patada, la unción del puñete, la unción del escupitazo. Y te escupen, en serio. Y hay miles y miles y miles que siguen a los que se disfrazan. Porque el contexto de este pasaje son los falsos maestros. Ojo, esto es importantísimo. Por eso traigo a colación esta palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros entender qué quiere decirnos Dios allí con eso. No es simplemente pensar, sí, el diablo se disfraza y ya está. No, tiene mucho que ver con el día de hoy, en el siglo XXI, con los falsos maestros y con Satanás, con 2 tipos de personajes. Tremendo. Entonces se disfrazas. Y eso es una verdad obvia
que Satanás se disfraza también a través de los falsos predicadores. Pero en ninguna otra parte de la Biblia se afirma en estos términos. Es la única parte en la Biblia que se afirma en este término de que los falsos maestros de allá afuera se están disfrazando para presentarte un evangelio nice, cool, bacán, chévere, bien bonito y a gusto, etcétera, etcétera. Y también para Satanás es la única parte en toda la Biblia que se nos muestra y se nos afirma en este término de disfrazarse. Y esto puede ser de una de las tradiciones rabínicas acerca del Génesis 3, donde el truco más grande de Satanás es presentarse como la verdad. ¿Se acuerdan Génesis 3? ¿Qué ocurrió en el Génesis 3? Satanás usó a la serpiente para engañar a Eva. Se presentó de una manera bonita, de una manera exitosa, usó buenas palabras. Ojo con esto. Entonces, los maestros rabínicos de ese tiempo utilizaron este tipo de palabras. ¿Para qué? Para referirse acerca del Génesis 3, donde el truco más grande de Satanás es presentarse como la gran verdad. Entonces, la fiesta de Halloween aparenta ser muy inocente también el día de hoy. Y yo sé que muchísimas personas, muchos cristianos, incluyendo congregaciones enteras, usan al Halloween como una alternativa y usan al Halloween para practicarlos. Y yo no estoy diciendo que ellos se van al infierno, no estoy diciendo eso. Pero creo que necesitan esta enseñanza, creo que necesitan un poco más entender estos tipos de pasajes que estamos presentando. Esto es muy importante porque nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con las ciencias ocultas ni con nada que tenga que ver con Halloween. Porque ya estamos mirando, ¿qué celebra Halloween? La brujería. ¿Qué más celebra Halloween en segundo lugar? El disfraz. ¿Cómo lo sabemos? Él dice allí que él también se disfraza. Tremendo. Entonces, no se deje engañar, no se deje convencer, porque esta fiesta, escúchame bien, si quieres ponerlo desde el punto de vista sociológico, antropológico, o desde el punto de vista nacionalista, para los que son nacionalistas y aman sus países y se mueren por sus países, si lo quieres poner desde ese punto de vista, esta fiesta no está basada en ninguna victoria, en ninguna fecha conmemorativa importante, ojo con esto, no está basada en ninguna batalla que se ganó, no está basada en ninguna liberación de una nación o de un país o de la independencia de un país. Créemelo, yo he estudiado a fondo esto y no está basado esto de Halloween en ninguna de esas fechas que sí son heroicas y que sí las celebramos, el 5 de mayo y etcétera, etcétera. Esta fiesta, entre comillas, de Halloween no está basada en ninguna de esas fechas de victorias o conmemoraciones o fechas importantes como Navidad, como Thanksgiving, como 4 de julio, como Labor Day, etcétera, etcétera. No está basada en nada de esas cosas. De hecho, durante el día de la celebración de Halloween se cometen más crímenes, más actos tenebrosos que en ningún otro día del calendario estadounidense, América Latina, que en ningún otro día del calendario estadounidense. La Biblia dice en 1 Corintios, si gusta escríbelo, capítulo 6, el versículo 12. 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Yo puedo practicar el Halloween? Sí, sí puedo. Diga conmigo, pero no debo. Una cosa es poder y otra cosa es que no debo. Una cosa es que yo puedo celebrar Halloween, sí. Usted puede celebrar Halloween, sí. Sí, sí podemos, porque estamos vivos. Pero no debemos, porque estamos mirando los orígenes y qué dice Dios, ¿no? Recuerde que no hay magia blanca. Recuerde que no hay cosas así, no hay brujas buenas. Todo es malo, todo es oculto.
Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar más adeptos. Y ojo con esto, y escúchame bien, América Latina y todos los que viven en Europa, en España, en Inglaterra, Japón, hay una comunidad enorme de hispanos. Yo tengo una hermana que vivió en España 19 años, ahora está viviendo en Inglaterra. Tengo otra que vive en Italia, en Génova, etcétera, etcétera. Tengo muchos amigos por todas partes del mundo, allá en Europa, en Asia, en África. Escúchame bien esto es muy importante. Algo que se ha notado en estos últimos días que nosotros tenemos es que el satanismo está creciendo. Cada vez más se inauguran iglesias satánicas. En serio. Cada vez más crece la secta de la Santa Muerte. ¿Cuántos han escuchado, han visto, han leído todo lo de la Santa Muerte? Que cada vez más se inició en México, llegó a los Estados Unidos, especialmente en Texas, y en Texas está creciendo y creciendo y se está expandiendo en todo el mundo, de tal manera que la Santa Muerte se ha metido en los deportes, en el arte, en la música, en la política, en todo se está metiendo y está creciendo, y la iglesia de Satanás está creciendo. Hay ya millones y millones y millones de adeptos, cada vez más hay más, está creciendo la iglesia satánica. Vamos a hablar un poco más la semana que viene, increíblemente. Pero yo me pongo a preguntar, diría yo como padre de familia, si tuviera niños pequeños, yo ya tengo un hijo de 26 años y otro de 16 años, pero si tuviera un niño pequeño, me preguntaría a mí, ¿disfrazaría a mi niño de muerto? Cuando Jesús necesita a mis niños libres de toda clase de máscaras y disfraces de muertos. ¿Disfrazarías a tus niños o podrías decir, gracias a Dios porque estoy disfrazado de muerto, gracias Dios porque estoy disfrazado de Satanás? ¿Dirías como un creyente integrado, no desintegrado eso? Gracias porque estoy disfrazado, y póngale todos los disfraz. Dios no es Dios de muertos y no desea que el hombre festeje la muerte, porque al hacerlo usted está festejando al diablo mismo. Porque Satanás vino a matar, muerte. Vino a robarte calma, paz, tranquilidad, seguridad. ¿Sí ve? Vino a matar, a robar y vino a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. ¡Qué maravilloso! Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. La Biblia dice en 2 de Corintios, el versículo, si gusta escríbalo, capítulo 6, el verso 17 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice, estoy leyendo la Biblia, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los secretos que tiene la iglesia satánica, los secretos que tienen todas estas fiestas con máscaras ocultistas, de infidelidades conyugales, de todo ese tipo de cosas, aquí también se refiere. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y dice Efesios capítulo 5, verso 12, también dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os lo recibiré. A Dios no le gustan los disfraces. Y en la Biblia, te voy a dar varios pasajes, estate listo, escríbelo, para que le enseñes a tus niños, a tus nietos, a tus vecinos, para que hables de Cristo y para que hables en esta temporada de los disfraces. Por ejemplo, escribe 1 de Samuel, capítulo 28, verso 8, Saúl, allí está Saúl. Voy a hablar de todos los que se disfrazaron y mira qué ocurrió. Y mira por qué lo hicieron. Son como 8 o 9 que te voy a dar. El primero, Saúl, está en 1 de Samuel, capítulo 28, el verso 8. Fue el primer rey de Israel. Se disfrazó para consultar a una adivina en Endor, y lo que fue una transgresión a la ley de Dios. Se disfrazó para hacer maldades. Si no alcanzas a escribir, ve al canal de YouTube y allí trata de hacerle pausa, escribir, hacerle pausa, escribir. Esto es muy importante. Número 2, Satanás. 2 de Corintios, el verso que estudiamos,
Capítulo 11, verso 14, el enemigo de Dios, que se disfrazó como ángel de luz para engañar y para confundir a las personas de hoy. ¿Y por qué las personas de hoy quieren aborto? ¿Y por qué las personas de hoy quieren mutilar el cuerpo, las partes íntimas de los niños? ¿Y por qué las personas de hoy y los políticos de hoy odian hasta la muerte a la misma nación de Estados Unidos, permitiendo 21 millones de indocumentados entrar aquí, invadiéndonos, de entre los cuales están poniendo a temblar a la nación? Ojo con esto, ¿por qué? Y tú te preguntas, ¿pero por qué actúan así? Es increíble. De 131 países están aquí. Ojo, y no son la mayoría, hay gran parte que vienen que son gente buena, gente de trabajo. Gloria a Dios por ellos. Pero la gran mayoría son delincuentes que han sido de 131 países, han abierto las cárceles y los han enviado aquí, de tal manera que muchas de nuestras familias en los Estados Unidos están siendo amenazadas y muchos han sido muertos y mucha de nuestra gente está siendo totalmente desprevenida, etcétera, etcétera. Y te preguntas por qué. Satanás se disfraza como ángel de luz a través de ellos, de los políticos, permitiendo todas estas barbaridades. Número 3, escríbelo, la mujer de Jeroboam. Estamos hablando de los que se disfrazan. Y para hacernos presentar una política, bien nice, estamos a favor de la humanidad. Mira, no es así, hay que abrir los ojos. Es increíble. Número 3, la mujer de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 14, el verso 1 al verso 2. Número 3, fue la esposa del primer reino del norte, ojo con esto, el primer rey del reino del norte, y se disfrazó para consultar al profeta Ahías sobre la salud de su hijo. Se disfrazó. ¡Wow! Increíble. Número 4, Acab, Primera de Reyes, capítulo 22, el verso 30. Acab, Primera de Reyes 22:30. Fue el rey de Israel que murió en batalla después de haberse disfrazado para evitar ser reconocido y ser atacado. O sea, otro engañador. Y tienen que usar los disfraces. Número 5, Josías, Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 22. Josías, rey de Judá, que murió en batalla después de haberse disfrazado para confrontar al faraón Necao. Tú lo puedes estudiar en tu Biblia. Número 6, Jacob. Génesis 27, 15 al 19, se disfrazó usando piel de cabras y ropas de su hermano Esaú para engañar a su padre Isaac y obtener la bendición del primogénito. O sea, una mentira. Se disfrazó para mentir. Seguimos. Tamar. Génesis capítulo 38, versos 14 y 15, se disfrazó como una prostituta para seducir a Judá y asegurar sus descendientes, ya que Judá no le había dado hijo menor como esposo. Tuvo que disfrazarse, pero usaron disfraces malos. Y así hay más disfraces, son los más esenciales que te lo estoy mostrando, todos con una connotación muy negativa, con engaños, mentiras, etcétera, etcétera. Dios dice, no te disfraces, sino que Dios nos manda a vestirnos. ¿Por qué Dios presenta estos ejemplos de disfraces de manera negativa? Porque todos fueron mentirosos. Porque Dios nos manda no a disfrazarnos. Escríbelo si gusta. Nos manda a vestirnos. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 3, el versículo 12. Dice así la Biblia. Para los niños que están escuchando este sermón, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso dice